Las obras de Jonathan Edwards. Capítulo 20. En este capítulo se expondrá una carta al Sir William Pepperell, a Lady Pepperell, y una carta a su padre. Se dará detalles de la llegada del señor Hawley. También será observaciones de la creciente importancia de los establecimientos indígenas. Se dará detalles de los esquemas de sus enemigos. Se hará mención de la posición firme adoptada por el señor Edwards. Se expondrá una carta al señor Oliver y otra a los comisarios. Se hará mención de las dificultades de la misión. Se expondrá la respuesta al señor Williams. Se leerá una carta escrita al pueblo de Northampton. Y finalmente se contará detalles del matrimonio del señor y la señora Burr, concluyendo con la lectura de las cartas al señor Erskine, al señor Hallis y al señor Haber. El establecimiento indígena en Stockbridge, siendo cada vez más conocido, despertó cada vez más la atención y el interés de los benevolentes de Inglaterra. Entre ellos, Don Joshua Penn, de Londres, dirigió una carta al Sir William Pepperell, gobernador de la provincia, solicitando información sobre el plan adecuado para una escuela para niñas indígenas en ese lugar. El Sir William envió un extracto de esa carta al señor Edwards, a través del secretario de los comisionados, pidiéndole que escribiera al Sir William sobre el tema. En consecuencia, el señor Edwards le dirigió la siguiente carta al gobernador William Pepperell. Stockbridge, 28 de noviembre de 1751. Honrado señor. Cuando tuve la oportunidad la última primavera de atender a su excelencia en su asiento en Kitei, allí me sentí gratificado y honrado por el amable y hospitalario entretenimiento de su casa. Fui favorecido con una conversación con usted sobre los asuntos de los indígenas en Stockbridge y los asuntos de la misión aquí, a la que entonces me habían invitado. Luego tuvo el agrado de asegurarme generosamente sus buenos oficios al brindarme cualquier ayuda en este empleo que pudiera brindarme a través de su conocimiento y correspondencia en Londres. Últimamente he recibido una carta del honorable Andrew Oliver, de Boston, en la que se complace en enviarme un extracto de una carta que le envió a usted don Joshua Penn, de Londres, sobre un plan adecuado para una pequeña escuela para estudiantes indígenas en este lugar, y proponerme escribirle sobre el tema de dicho extracto. Esto me alienta a esperar que una carta mía, sobre este tema, dirigida a su excelencia sea amablemente recibida. Con esta esperanza, me permitiría decir que creo que, como los internados aquí están ahora en su comienzo y aún deben recibir su forma y carácter, y que entre un pueblo hasta ahora no acostumbrado a ningún método de instrucción sea como fuere, es una gran lástima que el método realmente adoptado esté libre de los graves defectos del método ordinario de enseñanza entre los ingleses. Uno de estos grandes defectos, según lo concibo humildemente, es el de que los niños están acostumbrados a aprender sin comprender. En el método común de enseñanza, hasta donde alcanza mi observación, es que a los niños, cuando se les enseña a leer, se acostumbran a leer, sin ningún tipo de conocimiento del significado de lo que leen, por lo que continúan así, sin poseer una lectura comprensiva. Incluso mucho tiempo después de que sean capaces de comprender, si no fuera por el hábito de emitir tales o cuales sonidos, al ver tales o cuales letras, con una perfecta falta de atención a cualquier significado. De la misma manera enseñan su catecismo, repitiendo de memoria las palabras que comenzaron a decir antes de que fueran capaces de comprenderlas más fácilmente. Como están acostumbrados desde hace mucho tiempo a emitir sonidos sin conectar ninguna idea con ellos, continúan haciéndolo hasta que llegan a ser capaces de comprender bien las palabras, y tal vez tengan las ideas correctamente expresadas por las palabras, naturalmente citadas en sus mentes al escucharlas. Palabras que si no fuera por escucharlas y hablarlas habitualmente sin ninguna idea, de modo que, si la pregunta se formulara en una fraseología un tanto nueva, a la que no están acostumbrados, no sabrían qué responder. Así le sucede a los niños, incluso con respecto a los catecismos impresos más sencillos, incluso aquellos que han sido ideados con gran cuidado y arte, para que puedan adaptarse a las capacidades más bajas. Por lo tanto, debería pensar que, en estos internados, los niños nunca deberían leer una lección,
sin que el maestro o la maestra se preocupen de que el niño preste atención y comprenda el significado de las palabras y oraciones que lee, al menos después de que el niño comience a leer sin deletrear, y quizás en cierto grado antes. Al niño se le debe enseñar a comprender las cosas, además de las palabras. Después de que se comienza a leer un salterio, testamento o Biblia, no solo se deben explicar las palabras y frases, sino que las cosas de las que trata la lección deben abrirse, de manera familiar, al entendimiento del niño, y el amo o ama debe entablar conversación con el niño sobre ellos. Se deben hacer preguntas familiares al niño sobre los temas de la lección, y se debe alentar y animar al niño a hablar libremente y a su vez, también a hacer preguntas para resolver sus propias dudas. Muchas ventajas surgirían de este método. De esta manera, el aprendizaje del niño se volverá placentero, entretenido y provechoso, a medida que su mente se abrirá y expandirá gradualmente con el conocimiento y mejorará su capacidad de razonamiento. Su lección dejará de ser una tarea aburrida y agotadora, sin ningún placer o beneficio adecuado. Esta será una forma racional de enseñar. Ayudar a la razón del niño le permite ver el uso, el fin y el beneficio de la lectura, al mismo tiempo que le cuesta trabajo día a día leer. Es también la manera de acostumbrar al niño desde su infancia a pensar y reflexionar, y de engendrarle en un gusto temprano por el conocimiento y un apetito por el cada vez mayor. Lo mismo ocurre con el método de catequizar a los niños, además de obligarlos a dar las respuestas en el catecismo impreso o en cualquier forma expresa de palabras, se les deben hacer preguntas de vez en cuando, de la misma manera familiar con la que se les hacen preguntas comúnmente sobre sus asuntos ordinarios, con instrucciones familiares, explicaciones y ensayos de cosas, entremezcladas. Si es posible, se debe inducir al niño, mediante una dirección sabia y hábil, al hábito de conversar sobre cosas divinas. Se le debe desviar gradualmente de esa timidez y atraso, que generalmente se descubre en los niños, para conversar sobre tales temas con sus hijos mayores. Cuando se utilizan los catecismos impresos, como estoy lejos de pensar que deban descuidarse por completo, se debe tener cuidado de que el niño preste atención al significado de las palabras y sea capaz de comprenderlas. Para ello, no solo explicando las palabras y frases, sino también variando de vez en cuando la fraseología, poniendo la pregunta en diferentes palabras del mismo sentido, y también entremezclando con las preguntas y respuestas, ya sean impresas o no. Cuidar si hay algo que mejorar, alguna aplicación, en los consejos y advertencias que se les hayan dado. Todo eso fundamentado en las respuestas que se les hayan dado. Además de las cosas ya mencionadas, hay otras cosas que según me parece, deberían hacerse con respecto a la educación de los niños en general, donde los métodos comunes de instrucción en Nueva Inglaterra son tremendamente defectuosos. El maestro, en discursos familiares, podría en poco tiempo dar a los niños un breve esquema general de la historia de las Escrituras, comenzando con la creación del mundo y descendiendo a través de los diversos periodos de esa historia, informándoles de las divisiones más importantes. También se les puede enseñar sobre los acontecimientos más importantes de la historia, dándoles una idea de su conexión entre sí. Primero, de la historia del Antiguo Testamento, y luego del Nuevo. Cuando los niños tengan en sus cabezas este esquema de manera general, entonces el maestro podría, en ciertos momentos, entretenerlos en un discurso familiar similar, con las historias particulares de las Escrituras, a veces con una historia, y luego con otra, antes de que puedan obtener el conocimiento de ellas por sí mismos, mediante la lectura. Por ejemplo, en un momento se les puede enseñar la historia de la creación, en otro momento la historia del diluvio, luego la dispersión de las naciones, el llamamiento de Abraham, la historia de José, la salida de los hijos de Israel de Egipto. Y en el Nuevo Testamento, el nacimiento de Cristo, algunos de los actos principales de su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, la efusión del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y algunos de los principales hechos de los apóstoles. Además de eso, se debe enseñarles el lugar que cada acontecimiento tiene en el esquema general y la conexión que tiene con otras partes principales del mismo.
El maestro, de manera familiar, debe aplicar los acontecimientos de la historia de la que habla, con el propósito de informar la comprensión del niño, influir en su corazón y dirigir su práctica. A un niño que es capaz de leer su Biblia se le puede ordenar que lea una historia escritural particular, a veces una y otras veces otra, observándola diligentemente y examinando por sí mismo todo lo que se dice al respecto. Y cuando lo haya hecho, se le puede llamar al amo o al ama y preguntarle acerca de los detalles de la historia, para ver si ha prestado atención y es capaz de dar una buena cuenta de ella. No veo ninguna buena razón por la que a los niños en general, además de la historia de las Escrituras, no se les deba enseñar, en una forma similar de conversación familiar, algo sobre los grandes cambios y acontecimientos sucesivos en la nación judía y en el mundo en general, que conecta la historia del Antiguo y el Nuevo Testamento. De esa manera, podrían estar informados, en resumen, de la manera en que se sucedieron las 4 grandes monarquías, las persecuciones que sufrieron los judíos por parte de Antíoco Epífanes y los principales cambios que sucedieron en su iglesia y estado antes de la venida de Cristo. Y se les podría mostrar cómo tales y cuáles eventos fueron el cumplimiento de tales y cuáles profecías. Y cuando aprendan la historia del Nuevo Testamento, podrían, con mucho provecho y entretenimiento, haberle señalado muchas profecías claras del Antiguo Testamento que tienen su cumplimiento en él. No veo ninguna buena razón por la que a los niños no se les pueda enseñar algo de la historia de la Iglesia de manera general y se les informe cómo han ido las cosas con respecto al estado de la religión y la Iglesia de Dios en cuanto a algunos de los principales acontecimientos desde el momento en que terminó la historia escritural hasta la actualidad. También como algunas profecías de las Escrituras se han cumplido en algunos de estos eventos. Tampoco veo objeción del por qué no se les pueda decir lo que aún se puede esperar que suceda según las profecías de las Escrituras desde este tiempo hasta el fin del mundo. Me parece obvio también que, en relación con todo esto, se les debería enseñar algo relacionado con la cronología de los acontecimientos, lo que haría la historia mucho más distinta y entretenida. De esa manera, se les puede enseñar cuánto tiempo pasó desde la creación del mundo hasta la venida de Cristo, cuánto tiempo pasó desde la creación hasta el diluvio, cuánto tiempo pasó después del diluvio, y cuando ocurrió el llamamiento de Abraham, etc. Luego, cuánto tiempo vivió David antes de Cristo, cuánto tiempo pasó antes del cautiverio en Babilonia, cuánto tiempo durará el cautiverio después de Cristo, etc. También, cuánto tiempo pasó desde el nacimiento de Cristo, cuántos años tenía cuando comenzó a predicar y cuánto tiempo pasó hasta que fue crucificado. Cuánto tiempo pasó después de su resurrección antes de ascender. También, cuánto tiempo pasó después de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor hasta que Babilonia fue destruida por Ciro. Cuánto tiempo después del imperio persa antes de que Alejandro Magno derrocara a ese imperio. Cuando fue la gran opresión de los judíos por parte de Antíoco Epífanes. Cuando fue Judea conquistada por los romanos. Cuánto tiempo pasó después de la resurrección de Cristo antes de la destrucción de Jerusalén, y cuánto tiempo pasó antes de que el imperio se hiciera cristiano. Cuánto tiempo pasó después de Cristo, antes de que los papas reclamaran tales y cuales poderes. Hablarles de cuando se introdujo el culto a las imágenes. Cuánto tiempo pasó antes de la Reforma, etc. Todos los niños son capaces de estar informados y pueden tener una idea de estas cosas y pueden aprenderlas mucho más fácilmente si se dedican esfuerzos con ese fin. Y con la misma facilidad y con igual beneficio se les podrían enseñar algunas de las cosas principales de geografía. Por ejemplo, ¿en qué dirección se encuentra la tierra de Canaán desde aquí, que tan lejos está? ¿En qué dirección está Egipto desde Canaán? ¿En qué dirección y a qué distancia está Babilonia desde Jerusalén? El camino de Padán Aram hasta Canaán. ¿Dónde se encuentra Roma desde Jerusalén? ¿Dónde está Antioquía? Etc. No puedo dejar de pensar que podría ser bastante fácil, si se tomaran los medios adecuados, enseñar a los niños a deletrear bien, tanto a las niñas como a los niños.
Pienso que puede valer la pena, por diversos motivos, enseñarles a escribir y también enseñarles un poco de aritmética, algunas de las primeras y más sencillas reglas. O bien, si se juzga que es innecesario enseñar todas estas cosas a todos los niños, se podría hacer alguna diferencia en niños de diferente genio, y a los niños del mejor genio se les podría enseñar más cosas que a otros. Todo esto serviría más rápido y eficazmente para cambiar el gusto de los indígenas y sacarlos de su barbarie y brutalidad, para disfrutar de aquellas cosas que pertenecen a la civilización y al refinamiento. Otra cosa, que pertenece propiamente a una educación cristiana y que sería inusualmente popular entre ellos, y que en varios aspectos tendría una poderosa influencia en la promoción del gran fin a la vista, es decir, la de llevarlos a renunciar a la tosquedad y la suciedad y la degradación de la vida salvaje por la limpieza, el refinamiento y las buenas costumbres. Es enseñarles a cantar la música. Especialmente la música sacra, pues ésta tiene una poderosa eficacia para ablandar el corazón hasta dejarlo tierno, para armonizar los afectos y dar a la mente el gusto por los objetos de carácter superior. Para promover la salvación de los niños, que es el propósito principal de todo el establecimiento indígena en este lugar, creo que, además de asistir al culto público en el Sabbat y al culto diario de la familia, catequizar en la escuela y aconsejarlos frecuentemente. Además de las advertencias que les dan cuando están todos juntos con sus maestros. A cada niño se le debe dirigir, de vez en cuando, de manera individualizada, de manera particular y detalladamente, sobre una preocupación por el estado de su alma. Se debe tener especial cuidado en enseñar y dirigir a cada niño sobre el deber de la oración secreta, el deber impuesto a todos y a cada uno. Se debe tener cuidado para que todos puedan tener la oportunidad y la conveniencia adecuadas para ello. No necesito decir nada sobre edificios, alojamiento, enseres domésticos, ganado, sirvientes, instrumentos de labranza y utensilios para el trabajo de los niños, ya que todos están de acuerdo en que son necesarios, y su provisión quedará sin duda al cuidado y discreción de los síndicos que se designen. Pero me gustaría decir más con respecto a los métodos para mejorar la competencia de los niños en su aprendizaje. No puedo dejar de pensar que se podrían idear medidas para alentarlos y animarlos en gran manera y estimular una ambición loable de superarse. He pensado en una cosa que, según me parece, podría tener una feliz tendencia en cada uno de los internados en determinadas horas. Debería haber una especie de examen público en la escuela, un evento de premiación en un día señalado. Para el efecto, al que asistirán todos los fideicomisarios y todos los de la ciudad que estén relacionados de algún modo con los asuntos indígenas y algunos de los ministros vecinos y caballeros y damas. Para este evento, se invitará a asistir a los jefes de los indígenas. Allí habrá una prueba pública del dominio que cada uno haya alcanzado en las diversas ramas que se han enseñado, tales como en lectura, escritura, ortografía, aritmética, conocimiento de los principios de la religión y conocimiento de la historia de la Iglesia, entre otros. Se debe entregar una recompensa a los que sean sobresalientes, lo que se puede hacer con cosas que agradan mucho a los niños indígenas, con poco gasto. Asimismo, que luego se produzcan las obras de los niños, para ser juzgadas, para determinar quién ha hecho mayor destreza en aprender a coser, a hilar, a tejer, etc. Finalmente, que se proporcione una recompensa a los que hayan sobresalido. Tal vez también, que se dé entonces una recompensa a aquellos que, según el testimonio de sus maestros y gobernantes, hayan sobresalido en virtud o diligencia, en el cuidado de decir la verdad, en la observancia estricta del Sabbat, en las buenas maneras, en respeto a sus superiores, entre otros. Y que el día del juicio público se haga una especie de entretenimiento para los miembros de la escuela y los que estén invitados a asistir. Esto no solo podría estimular mucho el aprendizaje de los niños, sino que sería muy agradable y de mucho ánimo para las tribus de indígenas, y tendría gran influencia para que estuvieran muy favorablemente dispuestos a los asuntos de las escuelas. Pero su excelencia verá fácilmente que, para que estas cosas sean practicables, en cualquier grado y manera tolerables, es necesario que a los niños se les enseñe la lengua inglesa,
Y de hecho esto es de la más absoluta necesidad en casi todos los aspectos. Las lenguas indígenas son extremadamente bárbaras y estériles y muy poco apropiadas para comunicar cosas morales y divinas o incluso cosas especulativas y abstractas. En resumen, son totalmente inadecuados para un pueblo poseedor de civilización, conocimiento y refinamiento. Además, sin que aprendan inglés, su aprendizaje de la lectura será en vano, porque los indígenas no tienen la Biblia ni ningún otro libro en su propia lengua. Sin esto, sus profesores no pueden hablar con ellos y por lo tanto, no pueden tener ninguna ventaja para instruirles. De ahí que se deben utilizar todos los medios posibles, en primer lugar, para introducir el idioma inglés entre los niños. Con este fin, se debe esforzarse mucho en enseñarles el nombre en inglés de cada cosa y las palabras en inglés que significan tal o cual acción, y se podría utilizar un intérprete durante un tiempo para interpretarles sus lecciones y enseñarles a elaborarlas o traducirlas al idioma indígena. Varios niños ingleses podrían ser enviados a la escuela con los niños indígenas. Pero el método más eficaz de todos sería enviar a algunos de los niños indígenas, primero, a algunas buenas familias inglesas, uno en cada lugar, para que vivieran allí un año o dos, antes de que sean llevados a la escuela, que no solo sería, por encima de todos los demás, el método más exitoso, sino que sería absolutamente necesario, al menos al principio. Pero verdaderamente hay que tener mucha cautela para encontrar buenos lugares para ellos y cuidarlos muy bien en las familias a las que son enviados. Es probable que, con los esfuerzos adecuados, se pueda persuadir a los padres de los niños a adoptar tal medida. Pero sin duda su excelencia determinará muy fácil y rápidamente que, si se adoptan métodos como los que se han mencionado, o similares, o incluso cualquier otra medida eficaz, será absolutamente necesario que la escuela debe estar bajo el constante cuidado e inspección de los fideicomisarios que viven en el lugar o muy cerca. Sería en vano que alguien esperara que una mujer pudiera cuidar de una escuela así. Mantener y gobernar una familia tan numerosa y ocuparse continuamente de ordenar y regular tantos y grandes asuntos relacionados con ella, dentro y fuera de casa, sin mucha ayuda de algunos siempre disponibles, que sean capaces y fieles, y estén interesados y debidamente facultados. Si tiene bajo su mando a un segundo, o una especie de ujier, y tiene sirvientes de ambos sexos, aún así tendrá la necesidad de contar con alguna ayuda superior. Y en cuanto al método preciso de enseñanza y de regulación de la disciplina de la escuela y de la familia, debe dejarse en gran medida a su discreción. Porque solo la experiencia puede determinar con certeza los métodos más adecuados para ordenar un establecimiento de este tipo, tan nuevo y no probado, aunque se pueden hacer conjeturas muy probables. Y la experiencia sin duda orientará hacia algunas medidas nuevas en las que ahora no se puede pensar. Esperando que vuestra excelencia me disculpe por la particularidad y minuciosidad a la que me he visto inducido involuntariamente en un tema por el que no puedo sino sentir el más profundo interés. Me mantengo con mucho respeto, su más humilde servidor. Jonathan Edwards. En el paquete dirigido al Sir William, el señor Edwards, a consecuencia de su propia petición, envió a Lady Pepperell, que entonces se encontraba en una profunda aflicción, la siguiente carta que probablemente será considerado como uno de los ejemplos más felices de simpatía y condolencia cristianas que se pueden encontrar entre todas las cartas escritas por Jonathan Edwards. A Lady Pepperell. Stockbridge, 28 de noviembre de 1751. Señora. Cuando estuve en su casa en Kitty, la primavera pasada, entre otros ejemplos de su trato amable y condescendiente hacia mí, fue que cuando tuve una conversación con Sir William, con relación a Stockbridge y los asuntos de los indígenas, y él me ofreció generosamente cualquier ayuda en los asuntos de mi misión aquí, que sus conocidos y corresponsales en Londres le permitieran brindarme, y le propuse escribirle sobre nuestros asuntos. Usted también tuvo el agrado de invitarme a escribirle al mismo tiempo. Si dejara de hacer lo que usted propuso entonces, no solo dejaría de cumplir con mi deber, sino que también dejaría de hacerme un gran honor. Pero como estoy bien seguro,
incluso por el poco conocimiento que tuve con usted, de que una carta de meros cumplidos no sería agradable para una dama de su carácter y sentimientos, especialmente en sus actuales y melancólicas circunstancias, por lo que escribir tal carta está muy lejos de mi intención o inclinación. Cuando vi las evidencias de tu profundo dolor, bajo el terrible ceño del cielo por la muerte de tu único hijo, causó en mi mente una impresión que no es fácil de olvidar, y cuando usted habló de lo que le escribía, pronto determiné cuál debería ser el tema de mi carta. Fue lo que me pareció el tema de contemplación más adecuado para alguien en tus circunstancias, aquello que pensé, más que todos los demás, que te proporcionaría una fuente adecuada y suficiente de consuelo bajo tu pesada aflicción, y este era el Señor Jesucristo. Particularmente la amabilidad de su carácter, que lo hace digno de que lo amemos y lo tomemos como nuestra única porción, nuestro descanso, esperanza y gozo, y su gran e incomparable amor hacia nosotros. Desde entonces he tenido la misma opinión, decidiendo que, si Dios me favoreciera con la oportunidad de escribir a su señoría, esas cosas deberían ser el tema de mi carta. ¿Por qué? ¿Qué otro tema está tan bien calculado para resultar un bálsamo para el espíritu herido? Contemplemos entonces, querida señora, la hermosura de nuestro bendito Redentor, que le da derecho a nuestro más alto amor, y cuando se ve claramente, nos lleva a encontrar una dulce complacencia y satisfacción del alma en él, de cualquier otra cosa que estemos privados. Las Escrituras nos aseguran que Él, que vino al mundo en nuestra naturaleza y libremente entregó su vida por nosotros, verdaderamente poseía toda la plenitud de la deidad, de su infinita grandeza, majestad y gloria, su infinita sabiduría, pureza y santidad, su infinita justicia y bondad. Se le llama el resplandor de la gloria de Dios y la imagen expresa de su persona. Él es la imagen y la expresión de infinita belleza, en cuya contemplación Dios Padre tuvo toda su inefable felicidad desde la eternidad. Esa felicidad eterna e indescriptible de la deidad se representa como una especie de felicidad social en la sociedad de las personas de la Trinidad. Proverbios 8:30. Entonces yo estaba junto a él, como uno criado con él, yo era diariamente su deleite, regocijándome siempre delante de él. Esta gloriosa persona descendió del cielo para ser la luz del mundo, para que por él la belleza de la deidad brillara, de la manera más brillante y plena, para los hijos de los hombres. La sabiduría infinita también ha logrado que contemplemos la gloria de la deidad, en el rostro de Jesucristo, con el mayor beneficio, de tal manera que se adapte mejor a la capacidad del pobre hombre débil, también de la manera que sea más adecuada para atraer nuestra atención y seducir nuestros corazones, así como para inspirarnos con la complacencia y el deleite más perfecto. Porque Cristo, al descender de su encarnación desde su exaltación infinita sobre nosotros, se ha convertido en uno de nuestros parientes y hermanos. Y su gloria brillando sobre nosotros a través de su naturaleza humana, la manifestación se adapta maravillosamente a la fuerza de la visión humana, de modo que, aunque aparece en todo su esplendor, aún se presenta a nuestra vista. De hecho, posee una majestad infinita para inspirarnos reverencia y adoración. Sin embargo, esa majestad no tiene por qué aterrorizarnos, porque la contemplamos mezclada con humildad, mansedumbre y dulce condescendencia. Así podemos sentir la más profunda reverencia y humillación hacia nosotros mismos. Sin embargo, nuestro corazón se siente atraído de manera dulce y poderosamente hacia una intimidad de lo más libre y confidencialmente deliciosa. El temor, tan naturalmente inspirado por su grandeza, es impulsado por la contemplación de su gentileza y humildad, mientras que la familiaridad que de otro modo podría surgir simplemente de la visión de la belleza de su carácter, siempre se ve impedida por la conciencia de su infinita majestad y gloria. De esa manera, a la vista de todas sus perfecciones unidas nos llena de dulce sorpresa y de humilde confianza, de amor reverencial y de deliciosa adoración. Esta gloria de Cristo es propiamente y en el sentido más elevado, divina. Él brilla con todo el brillo de la gloria inherente a la deidad. Tal es el brillo extraordinario de este sol de justicia, que, en comparación con él, la luz del sol natural es como oscuridad. Por lo tanto, cuando aparezca en su gloria, el brillo del sol desaparecerá, como desaparece el brillo de las pequeñas estrellas cuando sale el sol.
Así dice el profeta Isaías en el capítulo 24 verso 23. La luna se avergonzará, y el sol se confundirá, cuando el Señor de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Pero, aunque su luz es así brillante, y sus rayos salen con fuerza infinita, sin embargo, a medida que proceden del Cordero de Dios y brillan a través de su mansa y humilde naturaleza humana, son sumamente suaves y apacibles y, en lugar de deslumbrar y dominar nuestra débil vista, como un ungüento suave o un suave colirio, son vivificantes y curativos. Así, sobre aquellos que temen el nombre de Dios, surge el sol de justicia, con rayos de curación. Malaquías 4:2. Es como la luz de la mañana, una mañana sin nubes, como el rocío sobre la hierba, bajo cuya influencia las almas de su pueblo son como la tierna hierba que brota de la tierra, por el claro resplandor después de la lluvia. Así, los rayos de su belleza y brillo están preparados para el apoyo y avivamiento de los afligidos. Él sana a los quebrantados de espíritu, y venda sus heridas. Cuando los espíritus de su pueblo son cortados por la guadaña, Él desciende sobre ellos con una influencia dulce y celestial, como lluvia sobre la hierba cortada y como aguaceros que riegan la tierra. Salmo 72:6. Pero especialmente los rayos de la gloria de Cristo son infinitamente suavizados y endulzados por su amor a los hombres, el amor que hace desaparecer el conocimiento. La gloria de su persona consiste, preeminentemente, en esa bondad y gracia infinitas, de las que hizo una manifestación tan maravillosa en su amor por nosotros. El apóstol Juan nos dice, que Dios es luz, primera de Juan 1:5. Y nuevamente, que Dios es amor, primera de Juan 4:8. La luz de su gloria es una luz infinitamente dulce, porque es la luz del amor. Pero especialmente lo parece en la persona de nuestro Redentor, quien fue infinitamente el ejemplo de amor más maravilloso que jamás se haya presenciado. Todas las perfecciones de la deidad tienen su manifestación más elevada en la obra de la redención, mucho más que en la obra de la creación. En otras obras lo vemos indirectamente, pero aquí vemos la gloria inmediata de su rostro. Segunda de Corintios 3:18. En sus otras obras, lo mantenemos a distancia, pero en esto nos acercamos y contemplamos los infinitos tesoros de su corazón, Efesios 3:8 al 10. Es una obra de amor hacia nosotros, y una obra de la cual Cristo es el autor. Su hermosura y su amor tienen su mayor y más conmovedora manifestación en aquellos sufrimientos que endureció por nosotros en su muerte. En esto, sobre todo, apareció su santidad, su amor a Dios y su odio al pecado, en el sentido de que, cuando deseaba salvar a los pecadores, en lugar de que no se viera un testimonio sensible contra el pecado y se vindicara la justicia de Dios, eligió hacerse obediente hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. Así, en el mismo acto, manifiesta, en el grado más alto concebible, su infinito odio al pecado y su infinito amor por los pecadores. Su santidad apareció como un fuego, ardiendo con infinita vehemencia contra el pecado, al mismo tiempo que su amor a los pecadores aparecía como una dulce llama, ardiendo con un infinito fervor de benevolencia. Es la gloria y la belleza de su amor hacia nosotros, pecadores contaminados, que es un amor infinitamente puro, y es la peculiar dulzura y cariño de su santidad, que tiene su manifestación más gloriosa en tal acto de amor hacia nosotros. Todas las excelencias de Cristo, tanto divinas como humanas, tienen su máxima manifestación en este maravilloso acto de su amor a los hombres. Ofrecerse a sí mismo en sacrificio por nosotros, bajo estos sufrimientos extremos. En esto han abundado para nosotros las riquezas de su gracia, con toda sabiduría y prudencia. Efesios 1:8. Allí aparece su perfecta justicia. Allí también estuvo la gran muestra de su humildad, al estar dispuesto a descender tan bajo por nosotros. En sus últimos sufrimientos mostró su dispuesta obediencia a Dios, su sumisión a su voluntad, su paciencia y su mansedumbre, cuando fue como cordero al matadero, y no abrió la boca, sino en oración para que Dios le perdonara a los que le crucificaron. Cuán conmovedora es esta manifestación de su excelencia y amabilidad en nuestras mentes, cuando Él brilla principalmente en tal acto de amor hacia nosotros.
El amor de Cristo a los hombres, de otro modo, endulza y pone fin a todas sus excelencias y virtudes, ya que lo ha acercado a nosotros, como nuestro amigo, nuestro hermano mayor y nuestro Redentor, y nos ha unido a una unión tan estricta con Él, que somos sus amigos, sí, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30. Vemos entonces, querida señora, cuán rica y adecuada es la provisión que Dios ha hecho para nuestro consuelo, en todas nuestras aflicciones, al darnos un Redentor de tanta gloria y de tanto amor, especialmente, cuando se considera cuáles fueron los fines de esta gran manifestación de belleza y amor en su muerte. Él sufrió para que nosotros pudiéramos ser liberados. Su alma se entristeció sobremanera, hasta la muerte, para quitarle el aguijón del dolor e impartirle consuelo eterno. Fue oprimido y afligido para que nosotros fuésemos sostenidos. Fue sumergido en las tinieblas de la muerte, para que tengamos la luz de la vida. Fue arrojado al horno de la ira de Dios, para que bebiéramos de los ríos de sus deleites. Su alma fue abrumada por un torrente de tristeza, para que nuestros corazones se sintieran abrumados por un torrente de gozo eterno. También podemos recordar en qué circunstancias se encuentra ahora nuestro Redentor. Él estaba muerto, pero Él está vivo y vive para siempre. La muerte puede privarnos de nuestros amigos aquí, pero no puede privarnos de nuestro mejor amigo. Tenemos este mejor de los amigos, este poderoso Redentor, a quien acudir en todas nuestras aflicciones, y Él no es alguien que no pueda conmoverse con el sentimiento de nuestras debilidades. Él ha sufrido dolores mucho mayores que los que nosotros jamás hemos sufrido, y si realmente estamos unidos a Él, la unión nunca podrá romperse, sino que continuará cuando muramos y cuando el cielo y la tierra se disuelvan. Por tanto, en esto podemos estar seguros, aunque remueva la tierra, en Él triunfaremos con gozo eterno. Ahora, cuando surgen tormentas y tempestades, podemos recurrir a aquel que es escondite contra la tormenta y refugio contra la tempestad. Cuando tengamos sed, podemos acercarnos a Él, que es como ríos de agua en lugar seco. Cuando estemos cansados, podemos acudir a Él, que es como la sombra de una gran roca en tierra cansada. Habiendo encontrado a aquel que es como el manzano entre los árboles del bosque, podremos sentarnos bajo su sombra con gran deleite, y su fruto será dulce a nuestro paladar. Cristo dijo a sus discípulos: En el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Si estamos unidos a Él, seremos como un árbol plantado junto a las aguas, y que junto al río extiende sus raíces, que no verá cuando llegue el calor, pero su hoja estará siempre verde, y no será cuidado en el año de sequía, no dejará de dar fruto. Él será ahora nuestra luz en las tinieblas, nuestra estrella de la mañana, brillando como el presagio seguro de la llegada del día. Dentro de poco tiempo surgirá sobre nuestras almas, como el sol en su gloria, y nuestro sol nunca más se pondrá, y no habrá ninguna nube que se interponga, ni velo sobre su rostro ni sobre nuestros corazones. Pero el Señor será nuestra luz eterna, y nuestro Redentor nuestra gloria. Su Señoría, que este glorioso Redentor manifieste su gloria y amor en tu mente, y aplique lo poco que he dicho sobre este tema para tu consuelo, en todas tus aflicciones, y recompense abundantemente tu bondad y generosidad hacia mí mientras estuve en Kitei, es el objetivo y oración ferviente de su muy agradecido y cariñoso amigo y humilde servidor, Jonathan Edwards. Las repetidas aflicciones de una de sus hermanas, que era viuda, a principios del año 1752, provocaron la siguiente carta a su padre, lo cual contenía algunas alusiones al estado y circunstancias de su propia familia. A continuación, la carta de Jonathan Edwards a su muy anciano padre. Al reverendo Timothy Edwards, East Windsor, Stockbridge, 27 de enero de 1752. Honrado Señor, recientemente hemos recibido la triste noticia de la muerte de dos de los hijos de la hermana Bacchus, según se nos ha informado, ambos en su casa. Esta es la razón por la que la prima Eunice ha regresado de Stockbridge en este momento. Ella deseaba ver a su madre y a sus hermanas supervivientes en Windsor en esta melancólica ocasión.
La señora Backus fue la quinta hermana del señor Edwards, que en ese entonces era viuda. Su marido fue el reverendo Simón Backus de Newington, Beaconsfield. Él había sido designado por la legislatura de Connecticut capellán de las tropas enviadas a Louisbourg en el año 1746 para impedir la reconquista de los franceses. Su marido murió allí poco después de su llegada. El barco, que contenía sus pertenencias y una considerable suma aportada por los caballeros del ejército para su familia, fue abandonado a su regreso, consecuentemente la familia quedó en circunstancias muy indigentes. Estamos muy afectados por las grandes y pesadas aflicciones de mi hermana, lamentamos la muerte de 2 niños tan prometedores en su temprana juventud. Es mi más ferviente deseo que esta familia sea santificada para nosotros. Deseo sus oraciones para que así sea, especialmente para los más jóvenes de la familia, a fin de que se preparen diligentemente para la muerte, y para que todos nos demos cuenta de nuestras distinguidas misericordias con el debido agradecimiento a Dios. Considero un gran favor del cielo que vosotros, mis padres, os hayáis conservado en la tierra de los vivos hasta una edad tan avanzada. Espero, con el permiso de la divina providencia, poder visitaros a ti y a la hermana Backus en primavera. Por misericordia, nos encontramos en nuestro estado normal de salud, excepto que últimamente la pequeña Betty no parece estar tan bien como en el verano. Si vive hasta la primavera, creo que nos veremos obligados a volver a utilizar el baño frío con ella. Mi esposa y mis hijos están muy contentos con nuestra situación actual. Les gusta el lugar mucho más de lo que esperaban. Aquí, actualmente, vivimos en paz, lo cual ha sido algo inusual durante mucho tiempo entre nosotros. Los indígenas parecen muy contentos con mi familia, especialmente con mi esposa. Generalmente son más sobrios y serios que antes. Además de los indígenas de Stockbridge, aquí hay más de 60 de los 6 pueblos que viven aquí para recibir instrucción. Últimamente han venido a vivir aquí 20 personas que vinieron de unas 200 millas más allá de Albany. Esperamos que nuestro hijo e hija Parsons se muden aquí en poco tiempo. Muchos de sus bienes ya han sido traídos aquí. Después de aludir a las indigentes circunstancias de su hermana la señora Backus y su familia, y de mencionar que él mismo y la señora Edwards habían hecho por su sobrina todo lo que estaba en su mano, prosigue. Espero que algunos de sus amigos sean amables con ella a este respecto. Quizás ninguno de sus tíos esté en mejores condiciones de ayudarla que yo en estas circunstancias. Ella, quien debido a que recientemente se casó, con 2 hijos más la carga de comprar, construir y mudarse, supongo que tiene una deuda de alrededor de 2,000 libras en dinero de esta provincia. Me alegraría que la hermana Mary le sugiriera al hermano Ellsworth que hiciera algo por ella. Si no quiere hacerlo en su propio nombre, que lo haga en el mío, como haciendo el recado de mi parte. Por favor, entrega mi deber a mi madre y mi amor a mi hermana María. Mi esposa se encuentra en este momento fuera de casa. Mis hijos cumplen con su deber para con sus abuelos y tías, y dan amor y afectuoso pésame a sus afligidos primos supervivientes. Soy, honorable señor, tu obediente hijo. Jonathan Edwards. La alusión a sus circunstancias pecuniarias, hecha por el señor Edwards en la carta anterior, requiere explicación. No he podido determinar cuál era el importe real de su salario en Northampton, pero habla de ello, en una de sus cartas, como el salario más alto de cualquier ministro de Nueva Inglaterra. Poco después de establecerse allí, compró una valiosa hacienda, con las tierras necesarias para pastos y combustible, y construyó una cómoda vivienda. Todas ellas, mediante la más estricta economía, habían sido pagadas antes de su despido. Sin embargo, pasaron varios años desde su traslado a Stockbridge antes de que pudiera vender su propiedad en Northampton. Mientras tanto, se vio en la necesidad de comprar otra granja y de construir otra vivienda en Stockbridge. La deuda así contraída, sumada a los gastos de traslado de su familia, lo sometió durante un tiempo a gravísimos problemas pecuniarios, y sus hijas, que habían recibido no solo una educación ilustrada sino también pulida,
prestaron rápidamente su ayuda para aliviar a la familia de la presión existente. Para ello ocupaban su tiempo libre en hacer encajes y bordados, en tamborilear y otros trabajos ornamentales, y en hacer y pintar abanicos, todo lo cual, en el estado actual del país, encontró un mercado fácil en Boston. Finalmente, la venta de su propiedad en Northampton lo liberó de sus deudas y colocó a su familia en circunstancias más agradables. El 5 de febrero, el señor Gideon Hawley, un joven caballero de educación liberal y de gran prudencia, firmeza e integridad, llegó a Stockbridge. Los comisionados lo habían nombrado maestro de escuela de los Mohawk y otros niños iroqueses, y asumió inmediatamente las funciones de su cargo. Fue ordenado ministro y misionero el 31 de julio de 1734. El señor Edwards encontró en él un coadjutor muy fiel y útil. También ocasionalmente predicó a los iroqueses, al igual que el señor Edwards una vez cada sabbat. Poco después de la mudanza del señor Edwards a Stockbridge, como consecuencia de los malentendidos y celos que subsistían entre algunos de los principales habitantes ingleses de la ciudad, y la confusión en la que se veía envueltos los asuntos indígenas, se vio obligado, en una carta al honorable señor Hubbard, del 31 de agosto de 1751, a recomendar el nombramiento de 2 o más fideicomisarios. Estos fueron hombres perfectamente imparciales, de ninguna manera interesados, relacionados o comprometidos con las partes contendientes. Pronto se hizo evidente la absoluta necesidad de esta medida para el bienestar de la misión y de las escuelas indígenas. Como consecuencia de la creciente importancia del establecimiento indígena en Stockbridge y de la creciente atención del público a la misión y las escuelas, los beneficios de la legislatura y de los individuos estaban aumentando, y es probable que todavía aumentaran aún más. Gracias al aumento del número de Housatonic y la adhesión de una colonia Mohawk, se había convertido en la misión principal de la Sociedad para la Propagación del Evangelio en Nueva Inglaterra, y parecía destinada a recibir la mayor parte de sus ingresos. El señor Hallis había aumentado su retribución anual a 160 libras esterlinas. El señor Paine proponía apoyar un internado para mujeres, la legislatura de la provincia acababa de proveer 500 libras esterlinas de moneda provincial para la escuela, y probablemente ayudaría a sustentar a la maestra. Entonces se brindó un apoyo adecuado al instructor de la escuela Housatonic. Se otorgó una remuneración anual a los Housatonics que lo gastarían en Stockbridge para su beneficio. Se pagaría una remuneración similar a los Mohawks si se trasladaban en número considerable a Stockbridge. No solo se prometió, sino que realmente se inició una escuela, que sería apoyada por la colonia, para la educación de sus hijos, y se dieron esperanzas de que la remuneración anual de 500 libras esterlinas, concedido por el rey a los Mohawks, podría gastarse bajo la dirección de un agente que residiera en Stockbridge, y no como antes, en Albany. No hacía falta gran discernimiento para descubrir que la cantidad de estos numerosos artículos debía ser grande, y la mera posibilidad de absorber la agencia a través de la cual debe pasar este gran agregado, y de convertirlo en una fuente de gran emolumento o beneficio privado, podría fácilmente excitar la fuerte codicia de los individuos y llevarlos a recurrir a todas las medidas a su alcance para asegurarse ese beneficio económico. El adversario del señor Woodbridge. Abre paréntesis, cuya influencia en la ciudad y entre los indígenas se había extinguido desde hacía mucho tiempo. Cierra paréntesis. A consecuencia de la recomendación que de él había hecho su sobrino en Londres a los directores de la Sociedad para la Propagación del Evangelio en Nueva Inglaterra, había sido nombrado miembro de la Junta de Comisionados de dicha sociedad, así como el propio sobrino, otro miembro de la misma junta. Uno de los miembros de su familia, por la misma recomendación, había sido nombrado condicionalmente maestro de la escuela femenina. Abre comillas. Es decir, siempre que los comisionados, en Boston, aprobaran el nombramiento. Cierra comillas. Uno de los administradores del establecimiento indígena estaba a punto de relacionarse con la familia. Si se confirmaba el nombramiento, era su intención trasladarse a Stockbridge para asumir una superintendencia de los asuntos indígenas que, en ausencia de sus colegas, sería única y exclusiva.
Tan justa era en este momento la perspectiva en opinión de estos individuos, el de acaparar el beneficio y la dirección de todo el establecimiento en sus propias manos, que abandonaron su acostumbrada cautela, y dieron a conocer su propósito de eliminar todos los obstáculos en el camino de sus designios. El señor Edwards sabía muy bien que la influencia de estos individuos era formidable. 2 de ellos eran ahora miembros de la Junta de Comisionados de la cual, como misionero indígena, él dependía. Uno de ellos era uno de los fideicomisarios de los indígenas en Stockbridge, y uno de ellos conocía personalmente a los directores en Londres, y los 2 tenían considerable influencia sobre los principales hombres del gobierno provincial. Sin embargo, vio con la misma claridad que si sus planes tenían éxito, los fondos asignados al mejoramiento literario y moral de los indígenas se desviarían al propósito del engrandecimiento económico individual. En tal estado de cosas, no estaba perdido en cuanto a su propio deber. La cuestión de si la persona nombrada por la Junta Directiva de Londres como maestra de la escuela femenina debería ser nombrada, habiendo sido así sometida, para decisión final, a la Junta de Comisionados de Boston, su secretario escribió al señor Edwards, pidiéndole una declaración explícita de los hechos relacionados con el tema. Llamado así el señor Edwards, no dudó en presentar todo el caso en respuesta al secretario. Esa carta estaba fechada, el 18 de febrero de 1752. En esa carta, después de declarar que era absolutamente necesario que se revelara a su corresponsal algunos de los secretos de los asuntos de Stockbridge, y después de aludir a que debido a la controversia que allí subsistía, había recomendado anteriormente el nombramiento de 2 o más fideicomisarios imparciales, de ninguna manera interesados o relacionados con las partes contendientes, para inspeccionar esos asuntos, afirma, entre otras cosas, los siguientes detalles. Cuando recomendó el nombramiento de estos fideicomisarios, poco sospechaba que uno de ellos sería el que estaría más lejos que cualquier persona de poseer la indispensable calificación de imparcialidad, como consecuencia de estar a punto de convertirse en yerno de una de las partes contendientes. El año anterior tuvo lugar una pacificación muy formal entre el señor Goodrich y su oponente, con promesas solemnes hechas por este último de que en adelante viviría pacíficamente con el señor Goodrich, y no volver a hablar mal de él ni molestarlo de ninguna manera. Pero la alianza propuesta, el nombramiento de un miembro de su familia como maestro de la escuela femenina, el nombramiento de él y de su sobrino para la Junta de Comisionados lo habían exaltado tanto, que esas promesas parecieron haber sido en gran medida olvidadas. También había aparecido una repentina y extraña alteración en el temperamento y la conducta de su pretendido yerno, quien, en ausencia de sus colegas, reclamó la dirección exclusiva de todos los asuntos indígenas, de modo que no se hacía nada que no fuera hecho por él. Los indígenas tenían una opinión muy desfavorable del oponente del señor Goodrich y los más profundos prejuicios contra él, como consecuencia de haberles molestado a menudo con respecto a sus tierras y otros asuntos, y también pensaban que él ha actuado muy injustamente con ellos. Este prejuicio se extendió a la familia, y hasta tal punto, que después de ofrecer alimentar y vestir a los hijos que fueran enviados a la escuela que se intentaba establecer, solo pudieron conseguirse 3 indígenas Housatonucs y un solo Mohawk. Los padres de estos 4 se quejaron en voz alta del trato que recibían sus hijos. Que este prejuicio estuviera bien o mal fundado, era demasiado profundo para ser erradicado. Se había hecho un uso muy indebido del dinero entregado por el señor Hallis, recibía grandes y locas remesas y sin ningún buen fin. Y al señor Hallis se le mantuvo en total ignorancia del estado actual de las cosas en Stockbridge. El individuo que recibió su dinero, se hospedó y afirmó instruir a los niños, pero nunca había establecido una escuela regular y nunca había llevado cuentas regulares de sus gastos. No se mantuvo ningún gobierno, se prestó poca atención a los modales de los niños y se permitió que todo transcurriera en desenfreno, suciedad y confusión, para gran ofensa de quienes visitaban el lugar. El generoso deseo del señor Hallis había sido totalmente frustrado, y la gran suma de dinero que había dado se había perdido totalmente, y peor que perdida.
Los mismos niños, sin este gasto adicional, habrían sido mucho mejor instruidos y gobernados en la escuela del señor Woodbridge. Allí les habrían enseñado lectura, limpieza, buenos modales y buenas costumbres, todo lo cual había sido completamente descuidado por parte de su instructor profesional, quien había estado ausente de Stockbridge durante un largo periodo. Esta irregularidad y desordenada gestión llevó a los Mohawk a que quitaran a todos sus hijos después de la llegada del señor Hawley y finalmente los pongan bajo el cuidado de este último. Sin embargo, el primero, deseando algún pretexto para sacar el dinero del señor Hallis y no pudiendo buscar a ninguno de los niños indígenas para formar una escuela, iba regularmente a la escuela dirigida por el señor Hawley y procedía a tratar a los niños como si estuvieran bajo su propio cuidado, alegando que era el superintendente de la escuela masculina. Nadie había sido más abierto y abundante al hablar de su inutilidad, su extrema incapacidad para el negocio de un instructor y el desorden y la suciedad en que se mantenían las cosas bajo su mando y cuidado, o en declarar que era mayor tiempo que fue despedido del empleo que el síndico residente, pero, a consecuencia de su nueva conexión, había cambiado repentinamente de opinión y ahora declaró que debía ser retenido. Un cambio similar se había producido en su trato hacia el señor Edwards. Durante muchos años le había profesado constantemente el mayor respeto, mucho más allá de lo que éste podía esperar, con un mínimo de modestia. A menudo había expresado una mayor estima por él que por cualquier ministro de Nueva Inglaterra, así como un deseo muy fuerte de vivir bajo su ministerio. Sin embargo, aunque el señor Edwards nunca había tenido una palabra de diferencia con él, ni con sus nuevas conexiones, toda su conducta cambió repentina y completamente y se puso del lado de ellos, en todas sus medidas de oposición y violencia. Se había utilizado una gestión muy singular con respecto al señor Hawley. Antes de su llegada, le llevaron oscuras representaciones, tergiversaciones del estado real de las cosas en Stockbridge, para disuadirlo de aceptar su nombramiento. Poco después de su llegada se supo abiertamente que pronto sería destituido. Si no hubiera sido por su firmeza, prudencia y firmeza de temperamento, se habría enfrentado a grandes y permanentes desventajas. El síndico residente le había advertido que no dependiera del señor Edwards y desafió para sí toda la autoridad de dirigir la escuela y los asuntos de los indígenas. Cuando la Sociedad de Londres recomendó a la maestra propuesta para la escuela femenina, no podía haber sabido que sus parientes más cercanos serían el comité para examinar sus cuentas. Pero el estado actual de las cosas pronto iba a ser aún más absurdo. Como ella era la amante, sus parientes más cercanos serían su consejo y su marido el único comité para examinar sus cuentas y presentar un informe a la legislatura. El señor Edwards luego agregó: Escribo estas cosas, honorable señor, porque estoy seguro de que hasta ahora no ha sido informado sobre el verdadero estado de las cosas como debería haberlo sido. Aunque yo conocía algunos de estos asuntos, pero poco en comparación, lo que me impulsó, la última vez que estuve en Boston, a presionar con tanta frecuencia a los comisionados para que visitaran este lugar del que he tardado en hablar. Mi disposición ha sido la de suprimir por completo lo que sabía, pero eso sería en desventaja para cualquiera de las personas aquí. Sin embargo, ya no me atrevo a callarme. Sin duda reconocerá, señor, que le haría justicia que alguien le hiciera saber el verdadero estado de las cosas en un asunto de tan enorme importancia, que está bajo su cuidado, y que siendo usted de tan gran importancia, le hará saber el verdadero estado de las cosas. En la distancia nunca se podrá saber, sino por la información de algunos que aquí viven, y no conozco a nadie de quien puedas esperar más razonablemente que del misionero que has enviado aquí, que tenga el cuidado especial de los intereses de la religión entre los indígenas. No tenía intención de interferir en el asunto de la maestra de la escuela femenina, ni de decir nada que pudiera obstaculizarlo, y por lo tanto evité todo asunto de esa naturaleza en mi carta al Sir William Pepperell. Pero al ser ahora interrogado de nuevo por los honorables comisionados, y al aparecer cada vez más la tendencia de la medida, pensé que este era el momento en que Dios me llamaba a hablar, y que si callaba ahora, tal vez sentaría las bases de una gran inquietud para mi conciencia durante toda mi vida, cuando pudiera lamentar profundamente las continuas consecuencias de mi silencio,
y cuando fuera demasiado tarde para hablar. Al día siguiente, el señor Edwards dirigió una carta a los comisionados de Boston en la que, después de anunciar la llegada del señor Hawley y la gran satisfacción de los Mohawk por el establecimiento de una escuela regular para sus hijos, también indica el número de alumnos que tenían en ese momento, lo cual era 36, menciona sus felices calificaciones como instructor y, de conformidad con su solicitud, entregó muy sumariamente sus propias opiniones sobre un maestro adecuado para el internado femenino. Durante la primavera de 1752, la situación en Stockbridge, en lugar de mejorar, solo empeoró. La interferencia del antiguo maestro de escuela en la escuela del señor Hawley produjo tanta confusión que a finales de abril, la mitad de los Mohawk abandonaron Stockbridge, completamente disgustados con él y sus amigos, y decididos a nunca más regresar. Unos días después de su partida, un amigo íntimo del ex maestro de escuela y sus asociados, que visitaba la escuela masculina Mohawk, bajo el cuidado del señor Hawley, sin ningún tipo de provocación, golpeó con su bastón en la cabeza a un niño del jefe, o sachem de los Onondagas. La madre de este niño era una mujer de notable piedad. Este desgraciado suceso excitó la indignación generalizada de los iroqueses restantes, y todos parecieron decididos a recoger inmediatamente sus pertenencias y marcharse. El señor Hawley y el intérprete, al ver que era imposible calmarlos, acudieron al señor Edwards en busca de consejo, pero él, habiendo sido acusado a menudo de interferir en los asuntos de los iroqueses, le dijo que al hacerlo se entrometía en los asuntos de los iroqueses, lo que no era de su incumbencia. El señor Edwards los remitió al síndico residente, aconsejándoles que le representaran todo el asunto, para que pudiera utilizar los medios adecuados para evitar las fatales consecuencias que se temían. Sin embargo, se consideró que hacerlo era el resultado de una disposición de criticarle a él y a sus amigos. Los jefes de los Onondagas, al no encontrar reparación, acudieron al señor Edwards para presentar su denuncia por este violento asalto. Allí encontraron al agresor, quien, para apaciguarlos, fue persuadido de que les pagara una suma de dinero. El administrador residente, enojado por lo que había ocurrido, fue al internado y procedió a abusar del señor Hawley, en presencia de toda la escuela, de una manera muy ferviente, diciéndole que era un hombre sin juicio ni prudencia, y que no era apto para el negocio que se ocupaba, y continuaron este abuso durante 3 horas seguidas. Como su conversación era muy ruidosa, los iroqueses la oyeron y acudieron al lugar, expresando sus temores por la seguridad personal del señor Hawley, con quien se habían encariñado mucho. Temiendo que como consecuencia de esta violencia, podría verse inducido a abandonar Stockbridge, declararon todos juntos que si él se iba, ellos también se irían. Por estos acontecimientos los indígenas quedaron tan efectivamente distanciados del administrador residente como lo habían estado anteriormente de sus nuevos amigos. A consecuencia de estas desafortunadas medidas y de una firme determinación por su parte de asumir en ausencia de sus colegas toda la gestión de los asuntos indígenas sobre sí mismo, ellos también estaban disgustados. Uno de ellos renunció a toda relación con el negocio y dejó de visitar Stockbridge por completo. El otro anunció abiertamente su completo desánimo y declaró que haría todo lo posible para inducir al gobierno a retirar su apoyo al establecimiento de los iroqueses. Esto llevó a un intento de solicitar el despido de este último y el nombramiento de un vínculo del síndico residente, que sin embargo resultó infructuoso. Al mismo tiempo, se anunció pública y repetidamente que el propio señor Edwards sería destituido de su misión, y como poco después apareció, se hizo un intento vigoroso para lograr este objetivo. Habiendo expuesto estos hechos en una carta al secretario de los comisionados, de mayo de 1752, el señor Edwards continúa. Pero aún así creo que no hay necesidad de que se disuelva el establecimiento iroqués, a menos que sus enemigos estén decididos a hacerlo solos. La dependencia del establecimiento, en cuanto a continuidad y prosperidad, es principalmente de los Onondagas, que son con diferencia los mejores dispuestos entre los iroqueses, y es muy probable que vengan en números considerables. No han estado aquí tanto tiempo como los demás,
para ver tantas cosas que los desanimen, y son los únicos que están dispuestos a establecerse en Uplands. El asunto para ellos no es en absoluto algo desesperado, tampoco para algunos de los Mohawks, eso sí se produce un cambio rápido. Pero si los dos individuos que se atribuyen toda la dirección de los asuntos de los iroqueses continúan aquí, entonces no hay esperanza de que el señor Hawley o el señor Ashley y su esposa continúen. Ellos no continuarán bajo a alguien a quien consideran un inspector tan despótico. Y así, no habrá manera de retener a ninguno de los indígenas, a menos que sean algunos totalmente mercenarios, que puedan ser persuadidos de quedarse por los regalos que se les pueda dar, y así ser mantenidos y vivir aquí en la mera ociosidad. Esto, ahora es muy evidente, eso es todo lo que mueve a muchos de los Comanches, para estar y continuar aquí. El síndico residente ha descubierto claramente muchos planes que tienden a traer dinero a su propio bolsillo, a saber, el plan de cuidar él mismo de los hijos del señor Hallis. El propósito de ser mayordomo de ambos internados, mediante los cuales tendrá la oportunidad de abastecer a los indígenas desde su propia tienda y de obtener su paga de los fondos británicos, un deseo de presentar a su hijo como maestro del internado, bajo la idea de una oferta presente, no apareciendo otra persona adecuada. También la expectativa de desviar la recompensa del rey, de 500 libras esterlinas, a los 6 pueblos desde Nueva York. El antiguo maestro de escuela ha dado indicios de un acuerdo entre ambos para entregarle el cuidado de los alumnos del señor Hallis cuando las cosas estén maduras para él, pues él se ocupará de su manutención, y se ocupará de la instrucción de su hijo. Además de estas cosas, su esposa será maestra de la escuela femenina, y 2 de sus hijos serían mantenidos y educados con fondos públicos, y 2 de sus hijas, de la misma manera, serían mantenidas en la escuela femenina, y uno de su familia para ser acomodador de su esposa, y sus sirvientes serán remunerados, bajo el carácter de sirvientes empleados en los asuntos de la escuela femenina. La casa del internado situada en el terreno de su esposa, y luego la finca será comprada por el campo para la escuela, con la ventaja de venderla a un precio elevado. Sin embargo, la familia debe mantenerse en gran medida con su producción, además de la ventaja de ejercer un comercio, tanto con los indígenas de Stockbridge como con los Mohawks. Un hombre así, necesitaba tener una gran reserva de seguridad para impulsar un asunto público, bajo tantas tentaciones de interés privado. El tiempo del señor Edwards había estado muy ocupado por su traslado de Northampton, el cómodo establecimiento de su familia en Stockbridge, los deberes ordinarios de su parroquia y su misión, las reclamaciones de los Mohawks, las preocupaciones de las diversas escuelas indígenas y las infelices contiendas de los blancos, que al principio no tuvo tiempo para atender la respuesta del señor Williams. Sin embargo, en la última parte de la primavera, comenzó a elaborar una respuesta a ese caballero, que envió a la prensa a principios de julio, con el siguiente título: Tergiversaciones corregidas y verdad reivindicada, en una respuesta al reverendo señor Solomon, libro de Williams, titulado El verdadero estado de la cuestión relativo a las calificaciones necesarias para la legítima comunión en los sacramentos cristianos. Fue leído con profundo interés por ambas partes, ambos admitieron que era una respuesta triunfante al verdadero estado de la cuestión y tomado en relación con el humilde intento. Fue considerado por los amigos de la estricta comunión, en aquel momento, como lo ha sido desde entonces, como una defensa incontestable de su sistema. Si los que se oponen a ese sistema no lo han considerado así, no han manifestado públicamente la opinión contraria, ya que no ha aparecido ningún intento de responder. Se dice que el señor Williams pidió consejo a algunos de sus amigos entre el clero, si sería mejor comenzar una respuesta, pero que al descubrir que nadie lo animaría a intentarlo, que debía terminar en una repetida derrota, algunos dicen que se sentó en un silencio mortificado. Adjunta a esta publicación, había una carta del señor Edwards a su anterior rebaño en Northampton. Habían publicado el folleto del señor Williams por su propia cuenta y lo habían distribuido a todas las familias de la ciudad.
Ese folleto, aunque fue un intento infructuoso de responder al señor Edwards, estaba lleno de muchas nociones débiles y escépticas derivadas de los escritos del Dr. Taylor de Norwich, y aparentemente adoptadas por el señor Williams en la emergencia existente, aunque en oposición directa, no solo al señor Stoddard, a quien profesaba venerar y defender al mismo tiempo, sino a sus propias publicaciones anteriores. Aunque el señor Edwards sabía que la obra del señor Williams pronto debía llegar al lugar que le correspondía, también conocía el estado de ferviente excitación en el que se había encontrado su antigua congregación durante mucho tiempo. Él sabía que habían impreso y distribuido el folleto del señor Williams, incluso sin conocer su contenido, como respuesta a su propio tratado, y así, en cierto sentido, lo habían adoptado ante el mundo como su propio trabajo. En un momento en que los principios del Dr. Taylor de Norwich estaban ganando muchos conversos en las colonias, las circunstancias le llevaron a temer que los errores fatales que abundaban en la obra del señor Williams pudieran extraviar a muchos, especialmente a los jóvenes, entre su antigua gente. Para salvarlos de este peligro, el señor Edwards les dirigió una carta afectuosa y verdaderamente pastoral. La misma se encuentra al final de la respuesta dada al señor Williams. El 29 de junio de 1752, el señor Edwards casó a su tercera hija llamada Esther. Ella se casó con el reverendo Aaron Burr, de Newark. Él fue presidente del Colegio de Nueva Jersey, entonces establecido en esa ciudad y pocos años después trasladado a Princeton. En la siguiente carta al señor Erskine, que es rica en inteligencia y pensamiento, el lector encontrará un hecho generalmente desconocido. Me refiero a que el señor Edwards, en la última parte del verano de 1751, fue solicitado con mucha seriedad por alguna parroquia de Virginia para ir a establecerse con ellos en el ministerio. Le ofrecieron un generoso sustento y enviaron un mensajero con la oferta, pero su instalación en Stockbridge se había realizado antes de su llegada. A continuación, la carta del señor Edwards al señor Erskine. Al reverendo John Erskine. Stockbridge, 7 de julio de 1752. Reverendo y querido hermano. La primavera pasada recibí una carta suya, fechada al principio el 17 de julio y al final del 5 de septiembre de 1751. La semana anterior recibí otra carta, fechada el 11 de febrero de 1752, con un paquete que contenía la comunión frecuente de Arnauld, el sermón de Godwin en la ordenación del señor Pickering, el sermón del señor Jarvis sobre los métodos para revivir la religión, las razones de disidencia de la sentencia de la Asamblea General, Edwards sobre Cristo, Dios hombre. También el sermón del señor Harley, parroquia sobre el catecismo de la Asamblea, y el sermón del Dr. Hill sobre Isaías 11 y 12. Os agradezco de todo corazón estas cartas y folletos. La comunión frecuente de Arnauld no me resultará muy provechosa, porque no entiendo el francés. Pero varios de los demás me han resultado muy agradables. Esa carta que usted menciona en su última correspondencia fechada el 11 de febrero, enviada aproximadamente 12 meses antes, que contiene algunas observaciones sobre la decadencia del poder del clero papal y un resumen de los razonamientos de Benema, para demostrar que Judas no estaba presente en la cena del Señor, nunca los recibí. Lamento mucho haberme perdido, y le solicito que aún así me envíen esas observaciones sobre la decadencia del clero papal. Le agradezco la información particular que me ha brindado sobre el asunto del señor Adam de Falkirk. Aunque es una lástima que una persona tan merecedora sufra por parte de sus hermanos, solo por no actuar en contra de su conciencia, sin embargo, es motivo de agradecimiento que la Asamblea del año 51 mostrara un carácter mucho mejor que el del año anterior. Me alegrará saber sobre el talante y la conducta de la Asamblea de este año en curso, 1752. Lamento saber que hay tantos motivos para temer que el resurgimiento de la religión en los Países Bajos se verá obstaculizado y ensombrecido por la prevalencia de imprudencias. Es lo que temía oír. Me alegraría ver la carta pastoral que usted menciona contra el fanatismo, aunque escrita por alguien que no está de acuerdo con el avivamiento.
Ojalá pudiera ver una historia del entusiasmo a lo largo de todos los tiempos escrita por una buena mano, un cordial amigo de la religión vital, una persona de juicio preciso y que posea un amplio conocimiento de la historia eclesiástica. Una historia así, bien escrita, podría sin duda ser sumamente útil e instructiva y de gran beneficio para la Iglesia de Dios, especialmente si se unieran a él un relato y una historia adecuada de la religión verdadera. Por lo tanto, debería elegir que la obra sea una historia de la religión y el entusiasmo verdaderos, vitales y experimentales. Repasando la historia de una época a otra, haciendo con criterio y claridad la distinción entre una y otra, observar la diferencia de fuente, progreso y problema, señalando adecuadamente los límites y haciendo justicia a cada uno, en cada época y en cada periodo notable. No sé si existe algo así, ni nada que en buena medida responda al mismo propósito. Si lo hay, me alegraría saberlo. Le agradezco el relato que me hace de los escritos del Sr. Taylor y de lo que está haciendo para propagar sus opiniones. Ahora parece ser un momento notable en el mundo cristiano, tal vez uno como nunca ha habido antes. Las cosas van cuesta abajo tan rápido, que la verdad y la religión, tanto de corazón como de práctica, se están alejando a pasos tan rápidos, que creo que debe ser necesariamente que una crisis no está muy lejos, y lo que entonces aparecerá, no voy a pretender determinarlo. La semana pasada envié mi respuesta al Sr. Williams. Si vivo hasta que se publique, intentaré enviártelo a ti y a otros amigos en Escocia. Esta carta fue escrita cuando él contaba con 49 años de edad. Fue 6 años antes de su fallecimiento. No cabe dudas que el Sr. Edwards presentía que le quedaba muy poco tiempo de vida. Espero ahora, dentro de poco tiempo, tener tiempo libre para resumir mi proyecto, el de escribir algo sobre la controversia arminiana. No tengo intención de abordar todas las partes de la controversia a la vez, pero el tema sobre el que pretendía era, si Dios quiere, escribir algo primero sobre el libre albedrío y el albedrío moral, poniendo empeño para alcanzar lo máximo de exactitud como sea posible, por considerar la naturaleza de esa libertad de los agentes morales, que los convierte en sujetos apropiados de gobierno moral, preceptos morales, consejos, llamamientos, motivaciones, persuasiones y promesas. También quiero escribir sobre las amenazas, alabanzas y censuras y finalmente sobre las recompensas y castigos. Deseo examinar estrictamente las nociones modernas de estas cosas, procurando demostrar su inconsistencia y absurdo más palpables. Procuraré llevar las últimas grandes objeciones y protestas contra la divinidad calvinista, desde estos temas, a la prueba del razonamiento más estricto. Particularmente esa gran objeción, en la que los escritores modernos tanto han glorificado y triunfado durante tanto tiempo con tan gran grado de insulto hacia los más excelentes teólogos, y de hecho contra el Evangelio de Jesucristo. Y me refiero a que las nociones calvinistas del gobierno moral de Dios son contrarias al sentido común de la humanidad. En este ensayo, me propongo prestar especial atención a los escritos del Dr. Bibby y del Sr. Chapp, y los escritos de algunos otros, quienes, aunque no son propiamente pelagianos ni arminianos, en sus nociones del libre albedrío, han seguido en general el mismo esquema. Claro. Esto es si vivo para llevar a cabo mi plan. Si es así, entonces, le enviaré un relato más privado de mi proyecto una vez que esté perfeccionado. Supongo que ya se ha llevado a cabo una evaluación sobre si se puede obtener una colecta nacional en Escocia para la Universidad de Nueva Jersey. A menos que quienes son amigos del asunto hayan considerado prudente posponerla un año más, como parecen argumentar algunas cosas que he visto. Existía la intención de que el señor Pemberton fuera a Inglaterra y Escocia. Los fideicomisarios lo deseaban, y su propósito decidido era haber ido el último año, pero su gente y su colega, el señor Cummings, se lo impidieron. Su intención de ir causó gran malestar entre su gente y creó cierto descontento hacia él en la mente de algunos de ellos. Desde entonces, el presidente Burr ha sido deseado por la voz unánime de los fideicomisarios. Sin embargo,
Creo que hay pocas probabilidades de que consienta en ello, en parte, por haber entrado recientemente en estado de casado. El 29 del mes pasado, él se casó con mi tercera hija. Lo que escribe sobre el nombramiento de un caballero para el cargo de teniente gobernador de Virginia, que es amigo de la religión, es un acontecimiento del que los amigos de la religión en América tienen grandes motivos para regocijarse, debido al tardío resurgimiento de la religión en esa provincia y la oposición que se ha hecho contra ella, y los grandes esfuerzos para aplastarla por parte de muchos de los principales hombres de la provincia. El señor Davis, en una carta que recibí recientemente de él, fechada el 2 de marzo de 1752, menciona lo mismo. Sus palabras son: tenemos nuevo gobernador, que es un caballero sincero y condescendiente. Y como ha sido educado en la Iglesia de Escocia, respeta a los presbiterianos, lo cual espero sea un buen augurio. En la última parte del verano pasado, algunas personas de Virginia me pidieron, con mucha seriedad e importunidad, que viniera y me estableciera entre ellos en la obra del ministerio. Se suscribieron generosamente para recibir mi aliento y apoyo, y me enviaron un mensajero con sus solicitudes y suscripciones, pero ya me había instalado en Stockbridge antes de que llegara el mensajero. He escrito un informe del estado de las cosas en Stockbridge al señor M. Laurin, que sin duda tendrás oportunidad de ver. Hoy es el 24 de julio. La gente de Northampton todavía no tiene un ministro y se encuentra en circunstancias tristes y quebrantadas. Tuvieron el último invierno al señor Farrand, un joven caballero de la Universidad de Nueva Jersey, pero discutieron mucho acerca de él, por lo que los dejó. Ahora están en un estado de satisfacción, mis más acérrimos oponentes se están peleando entre ellos. He oído que últimamente han llamado a un joven predicador, un tal señor Green de Barnstable, al que pronto esperan, pero no sé nada de su carácter. Recientemente, otro ministro ha sido despedido de su pueblo, por el mismo motivo que yo fui despedido de Northampton. Me refiero al señor Billings de Cold Spring. Muchas personas de Cold Spring eran de Northampton, ellos fueron educados en los mismos principios y siguieron el ejemplo de la gente de allí. Le agradezco de todo corazón los informes que me ha enviado de vez en cuando sobre libros nuevos que se publican en Gran Bretaña. Ojalá continuaras con ese favor. Me gusta saber cómo van las cosas en el mundo literario. El señor John Wright, miembro del Colegio de Nueva Jersey, quien cursará el título de licenciado en artes, el próximo mes de septiembre, ahora está en mi casa. Nació en Escocia, ha vivido en Virginia, es amigo y conocido del señor Davis, tiene un gran interés en la estima de la gente religiosa de Virginia y es especialmente estimado por el presidente Burr. Se le ha admitido una intimidad especial con él. Es una persona de muy buen carácter por su comprensión, prudencia y piedad. Tiene el deseo de mantener correspondencia con algún teólogo de su país natal y te ha elegido a ti como su corresponsal, si se le permite tal favor. Tiene la intención de enviarte una carta con relación a esto, al cual le pediría a usted una acogida favorable, ya que me ha impuesto algunas obligaciones especiales. Mi esposa se une a mí para saludar afectuosamente a usted y a la señora Erskine, con la esperanza de que sigamos recordándonos unos a otros en el trono de la gracia. Me despido muy agradecido, estimado señor. Tu cariñoso hermano y siervo, Jonathan Edwards. Poco después de haber ingresado a la misión en Stockbridge, el señor Edwards se dirigió por carta al reverendo señor Hallis en relación con las escuelas indígenas y el estado de la misión en general. Las observaciones de un año le habían permitido conocer mucho más íntimamente el estado actual de las cosas y particularmente la manera en que se habían gastado los beneficios anuales de ese caballero. Se sintió obligado, fuera cual fuese el peligro, a dar a conocer los hechos. Al hacerlo, le presentó en una carta fechada el 17 de julio de 1752 una historia sucinta y bien dibujada de la misión. Expuso, en términos generales, el desafortunado desacuerdo que subsistía entre los habitantes ingleses de Stockbridge, así como entre varias otras circunstancias de aspecto maligno,
que amenazaban con la ruina de la misión y de las escuelas indígenas. La falta de espacio en esta obra impide la inserción de la mencionada carta. Con esta carta envió al señor Halis un certificado, emitido por un gran número de las personas más respetables de la ciudad, en el que se indicaba la conducta real de su agente o instructor, la condición de los muchachos indígenas y la manera en que los beneficios habían sido pervertidos. La conducta firme e inquebrantable del señor Edwards en relación con las escuelas indígenas y los asuntos generales de la misión convencieron al fideicomisario residente y a sus nuevos amigos de que no tenían nada que esperar de él y menos alguna complacencia por su parte. Por lo tanto, resolvieron que si fuera posible, iban a hacer que el señor Edwards se fuera de Stockbridge. Con este objetivo, este caballero se dirigió a Boston y se esforzó en conversaciones, no solo con los comisionados, sino también con algunos de los principales hombres del gobierno. Y entre otros, con el secretario de la provincia. La idea era producir en sus mentes impresiones muy desfavorables sobre él, en particular, que era un hombre de carácter inflexible y poco dispuesto a reconciliarse con aquellos de quienes había diferido. Indicando que siguiendo ese camino, era probable que arruinara la misión indígena. Los amigos del señor Edwards en Boston le avisaron oportunamente de este intento. Consecuentemente, en su propia defensa, él dirigió una carta al honorable señor Willard. La carta está fechada el 17 de julio de 1752, en la cual refutaba tan eficazmente estas representaciones, que finalmente la influencia de ese caballero quedó permanentemente asegurada a favor de la misión y de sus verdaderos amigos. Fin del capítulo 20.